Windsor en una noche sombría. En una noche sombría, una mujer intentaba encontrar una salida para su dolor. Su único aliado era un caballo leal, que sabía que algo terrible estaba por suceder. Cuando el peligro se volvió insoportable, el animal tomó una actitud inesperada. Lo que sucedió después cambió para siempre el destino de aquella mujer. Antes de escuchar este relato emocionante, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Guadalupe Vázquez observaba el atardecer a través de la ventana empañada de su cocina, mientras sus manos automáticas lavaban los platos de la cena. El sonido de los cascos de Tormenta, su caballo alazán, resonaba desde el establo como una melodía reconfortante. Era el único sonido que aún traía paz a su corazón después de 5 años de un matrimonio que se había transformado en su propia prisión. El crujir de la puerta de entrada hizo que su cuerpo se tensara instantáneamente. Los pasos pesados y tambaleantes de Héctor anunciaban que la noche sería una más de aquellas. El fuerte olor a bebida invadió el ambiente antes incluso de que él apareciera en la cocina, trayendo consigo aquella mirada que ella conocía tan bien, una mezcla de desprecio y furia contenida. «¿Qué es esto que llamas cena?». La voz de él cortó el silencio como una navaja. El plato aún medio lleno voló de la mesa, esparciendo comida por el suelo recién limpiado. Guadalupe cerró los ojos, intentando contener el temblor que comenzaba en sus manos y se extendía por todo su cuerpo. En el establo, Tormenta comenzó a relinchar y golpear los cascos contra el suelo de tierra. Era como si el animal pudiera sentir el miedo de su dueña, como siempre sucedía. El caballo había sido su regalo de bodas, dado por su padre antes de partir de este mundo. En aquella época, Héctor fingía ser el hombre más gentil del mundo, conquistando a todos con su sonrisa fácil y palabras dulces. «Ese maldito caballo otra vez», gruñó Héctor, tambaleándose hacia la puerta trasera. «Un día acabaré con él, ya verás». Guadalupe sintió algo diferente despertar dentro de sí. Ya no era solo miedo, era una chispa de valentía que comenzaba a crecer. Tormenta era su última conexión con tiempos felices, su único amigo en aquel lugar aislado en las montañas de Chiapas. Aprovechando la distracción de Héctor con su propia inestabilidad, ella corrió hacia el establo. El caballo la recibió con un relincho suave, sus ojos grandes y oscuros reflejando una comprensión casi humana. Guadalupe abrazó el cuello fuerte del animal, sintiendo el calor reconfortante de su pelaje. «Necesitamos aguantar un poco más, amigo», susurró ella, pero algo en su voz había cambiado. Ya no era la resignación de siempre, era el primer soplo de un plan que comenzaba a formarse en su mente. Héctor apareció en la puerta del establo, su silueta recortada contra la luz de la casa. «¿Hablando con caballos ahora? ¿Te estás volviendo loca como tu madre?» La mención de su madre hizo que algo estallara dentro de Guadalupe. Su madre, que había partido demasiado pronto, siempre decía que la vida era demasiado corta para ser vivida con miedo. Tormenta se movió, colocándose sutilmente entre ella y Héctor, como hacía siempre que sentía peligro. «No, Héctor, no estoy loca. Por primera vez en mucho tiempo, estoy comenzando a ver con claridad». Sus palabras salieron firmes, sorprendiendo a ambos. Héctor entrecerró los ojos, desacostumbrado a cualquier señal de resistencia. Avanzó un paso, pero Tormenta bufó amenazadoramente, sus patas golpeando con más fuerza el suelo. El hombre retrocedió, más por el susto que por la prudencia. «Tú y ese caballo. Mañana resuelvo esto», murmuró, volviendo a la casa con pasos inestables. Guadalupe se quedó en el establo unos minutos más, su corazón latiendo fuerte en su pecho. La decisión estaba tomada. No pasaría una noche más bajo aquel techo. Con manos temblorosas, comenzó a preparar la silla de Tormenta, verificando cada hebilla con cuidado meticuloso. La luna creciente iluminaba el establo a través de las rendijas del techo, creando sombras danzantes en las paredes de madera. Guadalupe trabajó en silencio, reuniendo solo lo esencial en una pequeña bolsa de cuero. Sus ahorros secretos, guardados a lo largo de los años en pequeñas monedas y billetes, algunas joyas de familia, documentos y una muda de ropa. Era
todo lo que llevaría de su vida anterior. Tormenta permanecía atento, como si entendiera la importancia de aquel momento. Sus orejas se movían con cada ruido proveniente de la casa, donde Héctor ya roncaba pesadamente, vencido por la bebida. «Mañana, amigo mío», susurró Guadalupe, acariciando el hocico aterciopelado del caballo. «Mañana seremos libres». Mientras volvía a la casa, pisando suavemente para no hacer ruido, ella sintió una nueva fuerza creciendo en su pecho. El amanecer traería no solo un nuevo día, sino una nueva vida, y esta vez ella estaba lista para luchar por ella. El cielo comenzaba a aclararse cuando Guadalupe abrió los ojos. Ella no había dormido realmente. Había pasado la noche en un estado de alerta constante, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. El ronquido pesado de Héctor, proveniente del cuarto de al lado, era la confirmación de que él aún estaba profundamente dormido, vencido por el alcohol de la noche anterior. Con movimientos calculados, ella se levantó del sofá donde se había acomodado, evitando cualquier ruido que pudiera despertar a su verdugo. Cada paso hacia la puerta era como pisar en un campo minado, el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar por toda la casa silenciosa. Al llegar al establo, fue recibida por la mirada atenta de Tormenta. El caballo parecía comprender la importancia de aquel momento, manteniéndose quieto, mientras Guadalupe ajustaba la silla y las alforjas con las pocas posesiones que llevaría. «Llegó la hora, amigo mío», susurró ella, acariciando el cuello fuerte del animal. «Vamos en busca de nuestra libertad». Con una última mirada a la casa que había sido su prisión por tanto tiempo, Guadalupe montó a Tormenta. El sol nacía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, como si la naturaleza celebrara su decisión. Ella guió al caballo fuera del establo, sus cascos amortiguados por la hierba húmeda del rocío de la mañana. Pero el destino parecía querer poner a prueba su determinación una última vez. Cuando estaban a punto de alcanzar el camino que llevaba lejos de aquella pesadilla, un grito furioso cortó el aire de la mañana. «Guadalupe». Héctor había despertado y descubierto su fuga. Ella lo vio aparecer en la puerta de la casa, los ojos inyectados de rabia y resaca. Por un momento, el miedo amenazó con paralizarla, pero la voz de su madre resonó en su mente. «La vida es demasiado corta para ser vivida con miedo, hija mía». «Vamos, Tormenta», exclamó Guadalupe, incitando al caballo a un galope rápido. Héctor corrió hacia su propio caballo, un animal robusto, pero sin la agilidad y la conexión que Guadalupe tenía con Tormenta. La persecución comenzó, con Héctor gritando amenazas que se perdían en el viento. Guadalupe guió a Tormenta por un sendero en el bosque que conocía bien. Era un camino peligroso, lleno de obstáculos, pero que podría garantizar su ventaja. Ramas bajas azotaban su rostro mientras se agachaba, pegada al cuello de Tormenta. El sonido de los cascos del caballo de Héctor se hacía cada vez más cercano. Él conocía bien la región y estaba determinado a alcanzarla. Guadalupe sentía el corazón en la garganta, el miedo y la adrenalina mezclándose en sus venas. De repente, un claro se abrió frente a ellos, revelando un arroyo caudaloso. El puente que normalmente lo atravesaba había sido arrastrado por las lluvias recientes, dejando solo un tronco caído como pasaje. Guadalupe dudó por un segundo, pero Tormenta no. El caballo, como si leyera los pensamientos de su dueña, tomó impulso y saltó. Por un momento que pareció una eternidad, volaron sobre el arroyo. El aterrizaje fue duro pero seguro del otro lado. Héctor, llegando justo detrás, no tuvo la misma suerte. Su caballo, asustado con el salto repentino, se encabritó. El hombre, aún afectado por la bebida de la noche anterior, perdió el equilibrio y cayó. Su cabeza golpeó una piedra en la orilla del arroyo con un golpe sordo. Guadalupe tiró de las riendas, haciendo que Tormenta se detuviera. Miró hacia atrás, el corazón acelerado. Héctor estaba caído, inmóvil. Por un momento el pánico la dominó. ¿Y si él estuviera?
No, ella podía ver su pecho subiendo y bajando ligeramente. Lentamente, Héctor comenzó a moverse, gimiendo de dolor. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada estaba confusa, desorientada. Miró a su alrededor, pareciendo no reconocer dónde estaba o lo que había sucedido. Guadalupe sintió una ola de emociones conflictivas. Parte de ella quería simplemente partir, dejarlo allí como él la había dejado tantas veces, sola y herida. Pero otra parte, aquella que su madre había cultivado con tanto cuidado, no podía abandonar a alguien en aquella situación, aunque fuera su verdugo. «Héctor», lo llamó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Hay una aldea cerca, de 1 hora de aquí, siguiendo el curso del arroyo. Busca ayuda allí». Él la miró, los ojos nublados de confusión. Por un momento, Guadalupe vio en él al hombre por quien se había enamorado años atrás, antes de que el alcohol y la amargura lo transformaran en un monstruo. Pero sabía que no podía dejarse engañar nuevamente. «Adiós, Héctor», dijo ella, su voz cargada de una mezcla de alivio y tristeza. Sin esperar una respuesta, Guadalupe guió a Tormenta lejos, siguiendo el sendero que llevaba hacia lo desconocido. El sol ahora brillaba fuerte, calentando su rostro y secando las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que había derramado. Mientras cabalgaba, sintió un peso siendo levantado de sus hombros. El futuro era incierto, pero por primera vez en años era suyo para moldear. Con Tormenta como su fiel compañero, estaba lista para enfrentar lo que el destino tuviera reservado. Sin embargo, una pregunta resonaba en su mente. ¿Héctor realmente había cambiado con aquella caída o era solo un efecto temporal? ¿Y si él se recuperara completamente, volvería a perseguirla? Guadalupe sabía que su viaje hacia la verdadera libertad apenas estaba comenzando, pero ahora tenía el valor para enfrentar cualquier desafío que surgiera en su camino. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Guadalupe finalmente permitió que Tormenta disminuyera el ritmo. Habían cabalgado durante horas, dejando atrás el familiar paisaje de las montañas de Chiapas. El terreno ahora se abría en campos verdes, salpicados por árboles frondosos que ofrecían sombra acogedora. Guadalupe desmontó cerca de un arroyo cristalino, sus piernas temblando por el esfuerzo y por la adrenalina que aún corría por sus venas. Tormenta bebió ávidamente el agua fresca, mientras ella se sentaba en la orilla permitiéndose por primera vez absorber todo lo que había sucedido. «Lo logramos, amigo», murmuró, acariciando el hocico de Tormenta. El caballo relinchó suavemente, como si entendiera y compartiera su alivio. Mientras descansaban, Guadalupe sacó de su bolsa un pequeño mapa doblado y gastado. Era un recuerdo de su abuela, que siempre hablaba de una pequeña ciudad en el interior de Veracruz donde tenía parientes lejanos. Nunca había estado allí, pero ahora parecía el destino más lógico, un lugar donde Héctor no pensaría en buscarla. «Xalapa», leyó en voz alta, trazando con el dedo el camino que tendrían que recorrer. Sería un viaje largo, pero la promesa de un nuevo comienzo le daba fuerzas. Después de un breve descanso, retomaron el viaje. El día transcurrió entre campos abiertos y pequeñas aldeas, donde Guadalupe se detenía solo lo suficiente para comprar provisiones, siempre atenta a cualquier señal de persecución. A medida que el sol comenzaba a ponerse, divisaron una pequeña hacienda. El cansancio pesaba sobre ambos, y Guadalupe decidió arriesgarse a pedir refugio para la noche. Se acercó cautelosamente a la casa simple, pero bien cuidada. Una señora de cabellos grises y rostro amable atendió a la puerta. Su nombre era Doña Carmen, y sus ojos perspicaces parecieron leer toda la historia de Guadalupe en su rostro cansado y ropas polvorientas. «Entra, hija mía», dijo doña Carmen sin hacer preguntas. «Parece que tú y tu caballo necesitan un buen descanso». La hospitalidad de la señora calentó el corazón de Guadalupe. Mientras Tormenta era acomodado en el pequeño establo de la hacienda, ella fue invitada a entrar y compartir una cena simple, pero reconfortante. Sentada a la mesa de la acogedora cocina, Guadalupe sintió que las defensas que había construido a lo largo de los años comenzaban a desmoronarse.
Doña Carmen no presionó por explicaciones, pero su presencia silenciosa y comprensiva fue como un bálsamo para el alma herida de la joven. «Sabes, querida», dijo doña Carmen mientras servía un té de hierbas, «a veces la vida nos lleva por caminos difíciles para enseñarnos a valorar la libertad. Lo importante es no perder la esperanza». Las palabras tocaron profundamente a Guadalupe. Sintió las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, comenzar a fluir. Entre sollozos, la historia de los últimos años escapó de sus labios. El matrimonio que se transformó en prisión, el miedo constante, la huida desesperada. Doña Carmen escuchó todo en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y una fuerza que hablaba de sus propias batallas ganadas. Cuando Guadalupe terminó, la señora sostuvo sus manos con firmeza. «Eres más fuerte de lo que piensas, hija mía. Ese valor que mostraste hoy es apenas el comienzo de tu viaje». Aquella noche, acostada en una cama suave, un lujo que hacía mucho no experimentaba, Guadalupe reflexionó sobre el camino que la aguardaba. La incertidumbre del futuro aún la asustaba, pero por primera vez en años sentía esperanza. El cuarto de al lado podía oír a doña Carmen moviéndose, preparándose para dormir. La bondad de aquella extraña le había mostrado que aún existía bondad en el mundo, que no todos los hombres eran como Héctor. Sus pensamientos volvieron hacia el exmarido. ¿Se habría recuperado de la caída? ¿Estaría buscándola en 1900 en este momento? La idea hizo que su corazón se acelerara, pero Guadalupe se obligó a calmarse. Estaba lejos ahora, y cada kilómetro recorrido era un paso hacia su nueva vida. Antes de dormirse, hizo una promesa silenciosa a sí misma. No importaba lo que el futuro reservara, ella nunca más sería víctima. A partir de aquel momento, sería la autora de su propia historia. El sonido distante del relincho de tormenta fue lo último que oyó antes de caer en un sueño profundo y reparador. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en su viaje de autodescubrimiento y sanación. Mientras la noche avanzaba, la hacienda de doña Carmen reposaba en un silencio acogedor, como un puerto seguro en medio de la tempestad de la vida. Allá afuera, las estrellas brillaban intensamente, testigos silenciosos de una transformación que apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo una renovada sensación de propósito para Guadalupe. Se despidió de doña Carmen con un abrazo apretado y la promesa de un día volver para agradecer adecuadamente. Con provisiones frescas y el corazón más ligero, ella y Tormenta retomaron el camino rumbo a Xalapa. Los días que siguieron fueron de viaje constante, intercalado por breves paradas en pequeñas ciudades y aldeas. Guadalupe se mantenía alerta, siempre observando por encima del hombro, temiendo ver la silueta familiar de Héctor surgiendo en el horizonte. Pero a medida que la distancia entre ella y su pasado aumentaba, un nuevo sentimiento comenzaba a florecer: la esperanza. En una tarde particularmente calurosa, cuando el sol castigaba impiadosamente, Guadalupe divisó una ciudad mayor a lo lejos. Las torres de la iglesia local se erguían por encima de los tejados, prometiendo un refugio del calor y tal vez información sobre el resto de su viaje. Al entrar en la plaza central, notó inmediatamente la agitación inusual. Un grupo de personas se aglomeraba frente a un pequeño café, todas con los ojos fijos en un televisor posicionado en el escaparate. Curiosa, Guadalupe se acercó, dejando a Tormenta atado a un poste cercano. Las palabras del presentador del 100% noticiero local la golpearon como un puñetazo en el estómago. La policía continúa en busca de Guadalupe Vázquez, desaparecida hace una semana. Su esposo, Héctor Mendoza, afirma que ella huyó tras una discusión, llevándose consigo ahorros de la familia y joyas valiosas. Cualquier información sobre el paradero de Guadalupe debe ser... La sangre se heló en las venas de Guadalupe. Héctor no solo se había recuperado, sino que ahora la presentaba como una criminal. Las personas a su alrededor comentaban la noticia, algunas lanzando miradas sospechosas a los extraños en la ciudad. Con el corazón acelerado,
se alejó discretamente, volviendo hacia Tormenta. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Pero al girarse, se encontró con un hombre de mediana edad, cuyos ojos la estudiaban con intensidad. «La señora no es de aquí, ¿verdad?», preguntó él, su voz tranquila pero firme. Guadalupe sintió crecer el pánico. «No, señor, solo de paso». El hombre asintió lentamente. «Entiendo. Sabe, mi hija también estuvo solo de paso una vez, huyendo de un marido violento». El impacto debió ser visible en su rostro, pues el hombre sonrió amablemente. «Mi nombre es Francisco. Soy el párroco local. ¿Por qué no viene conmigo a la iglesia? Parece que usted podría usar un lugar seguro para descansar y, tal vez, conversar». Por un momento, Guadalupe dudó. Confiar en extraños se había vuelto difícil después de años de aislamiento y abuso. Pero algo en los ojos del sacerdote, una mezcla de compasión y comprensión, la hizo aceptar. En la tranquilidad de la pequeña iglesia, Guadalupe se encontró desahogándose con el padre Francisco. Él escuchó atentamente, sin juzgar, ofreciendo palabras de consuelo y sabiduría. «Lo que Héctor está haciendo es una forma de control», explicó el sacerdote. «Él quiere forzar su regreso, haciéndola parecer la villana, pero usted no está obligada a vivir la narrativa que él creó». «Pero, ¿y si alguien me reconoce? ¿Y si la policía me encuentra?», preguntó Guadalupe, el miedo evidente en su voz. El padre Francisco reflexionó por un momento antes de responder. «Tengo una idea. Mi hermana vive en Xalapa. Dirige un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Puedo contactarla, preparar un lugar seguro para usted». La oferta era tentadora, pero Guadalupe dudó. «No quiero causar problemas para usted o su familia». «Querida mía», dijo el sacerdote con una sonrisa amable, «ayudar a aquellos en necesidad nunca es un problema, es un privilegio». Aquella noche, hospedada en un cuarto sencillo al fondo de la iglesia, Guadalupe sintió una mezcla de emociones. El miedo aún estaba ahí, pulsando bajo la superficie, pero ahora había también gratitud y un tenue hilo de esperanza. Antes de dormir, se acercó a la ventana, observando a Tormenta en el pequeño pasto detrás de la iglesia. El caballo pastaba tranquilamente, ajeno a las preocupaciones humanas. Guadalupe envidió su serenidad. «¿Cómo acabaremos, amigo mío?», susurró a la noche. «¿Será que algún día podremos realmente ser libres?». Las estrellas brillaban en el cielo, testigos silenciosos de su viaje. Guadalupe no tenía todas las respuestas, pero sabía que ya no estaba sola. Con nuevos aliados y una determinación renovada, estaba lista para enfrentar el próximo capítulo de su vida, por más desafiante que fuera. Mientras el sueño la envolvía, sus pensamientos vagaron hacia Xalapa y las posibilidades que la aguardaban. El mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas esperanzas. Y por primera vez en mucho tiempo, Guadalupe se permitió soñar con un futuro verdaderamente suyo. El amanecer encontró a Guadalupe ya despierta, sus ojos fijos en el techo del pequeño cuarto de la iglesia. La noche había sido un torbellino de sueños inquietos, mezclando recuerdos dolorosos con vislumbres de un futuro incierto. Aún así, se sentía más fuerte, como si cada kilómetro recorrido desde su huida no solo la hubiera distanciado de Héctor, sino también acercado a una versión más resiliente de sí misma. El padre Francisco la recibió con una sonrisa cálida y una taza humeante de café. «Buenos días, Guadalupe. Espero que haya podido descansar un poco». Ella asintió, agradecida por la gentileza. «Gracias, padre, por todo». El sacerdote hizo un gesto rechazando los agradecimientos. «Tengo buenas noticias. Hablé con mi hermana Dolores. Ella la está esperando en Xalapa. El refugio que administra será un lugar seguro para que usted se establezca y piense en los próximos pasos». Una mezcla de alivio y aprensión recorrió el cuerpo de Guadalupe. La perspectiva de un refugio seguro era tentadora, pero la idea de depender de la caridad ajena la incomodaba. Como si leyera sus pensamientos, el sacerdote añadió: «No se preocupe,
El refugio no es solo un lugar para esconderse. Ofrecen cursos, oportunidades de trabajo. Es un lugar para recomenzar. Las palabras del sacerdote encendieron una chispa de esperanza en Guadalupe. Un recomienzo era exactamente lo que necesitaba. Antes de partir, el padre Francisco le regaló un pequeño crucifijo de plata. Para protección, dijo él con una sonrisa amable, y para recordar que nunca está sola en su viaje. Con lágrimas en los ojos, Guadalupe lo abrazó, sintiéndose por primera vez en años verdaderamente amparada. El viaje a Xalapa fue largo, pero tranquilo. Guadalupe evitaba las carreteras principales, optando por caminos secundarios que serpenteaban entre campos dorados y bosques verdes. Tormenta parecía sentir la importancia del viaje, manteniendo un paso firme y constante. Fue en el tercer día de viaje que Guadalupe divisó las primeras señales de la ciudad. Los edificios modernos contrastaban con las montañas al fondo, creando una visión que mezclaba progreso y naturaleza. Su corazón se aceleró. Allí, en algún lugar en aquella selva de concreto y acero, estaba su futuro. Siguiendo las instrucciones del padre Francisco, Guadalupe encontró el refugio sin dificultades. Era un edificio sencillo, pero bien cuidado, con un pequeño jardín, al frente, donde algunas mujeres conversaban animadamente. La hermana Dolores la recibió en la entrada, sus ojos bondadosos recordando a los de su hermano. «Bienvenida, Guadalupe, la estábamos esperando». El interior del refugio era acogedor, con paredes pintadas en tonos suaves y decoradas con trabajos artesanales hechos por las residentes. Guadalupe fue presentada a algunas de las mujeres que, como ella, buscaban un nuevo comienzo. «Aquí usted tendrá tiempo y espacio para sanar», explicó la hermana Dolores, mientras le mostraba a Guadalupe su habitación. «Pero también para crecer. Tenemos clases de diversos oficios, además de apoyo psicológico y jurídico». La mención de apoyo jurídico hizo que Guadalupe recordara las acusaciones de Héctor. Como si adivinara su preocupación, la hermana añadió: «No se preocupe por las falsas acusaciones por ahora. Tenemos abogados voluntarios que pueden ayudar a aclarar su situación. Lo importante ahora es que está segura». Aquella noche, acostada en su nueva cama, Guadalupe reflexionó sobre el increíble viaje que la había traído hasta allí. Hace apenas una semana, estaba atrapada en un ciclo de miedo y abuso. Ahora, estaba rodeada de personas dispuestas a ayudarla, con un mundo de posibilidades abriéndose ante ella. Sus pensamientos se volvieron hacia Tormenta, ahora alojado en un establo cercano al refugio. El fiel compañero que la había ayudado a conquistar su libertad. Se prometió a sí misma que, tan pronto como fuera posible, encontraría un modo de mantenerlo cerca. Antes de dormirse, Guadalupe tomó el pequeño crucifijo que el padre Francisco le había dado. No era particularmente religiosa, pero el objeto simbolizaba algo mayor: la bondad que aún existía en el mundo, la fuerza que había descubierto en sí misma, la esperanza de un mañana mejor. Con un suspiro profundo, cerró los ojos. Mañana sería el primer día de su nueva vida. Una vida de posibilidades, de crecimiento, de autodescubrimiento. Una vida libre del miedo y la opresión. Mientras el sueño la envolvía, Guadalupe sonrió. El viaje sería largo y sin duda lleno de desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente viva y estaba lista para enfrentar lo que el destino le reservara. Afuera, la ciudad de Xalapa pulsaba con vida, sus luces brillando como un faro de esperanza en la noche. Para Guadalupe era más que una ciudad, era el escenario de su renacimiento, el lugar donde finalmente podría convertirse en la mujer que siempre supo que podría ser. Los días en el refugio pronto se transformaron en semanas, y Guadalupe comenzó a sentir los primeros signos de una verdadera transformación. Cada mañana traía consigo nuevos descubrimientos, no solo sobre el mundo a su alrededor, sino principalmente sobre sí misma. Las clases ofrecidas en el refugio se convirtieron en su refugio. Guadalupe se vio absorbiendo conocimientos que jamás
Había imaginado que estarían a su alcance. Informática, contabilidad básica, artesanía, cada nueva habilidad adquirida era como una pieza de un rompecabezas, reconstruyendo su autoestima y confianza. Fue durante una clase de costura que Guadalupe tuvo una epifanía. Sus manos, antes temblorosas e inseguras, ahora manejaban la aguja con destreza, creando patrones intrincados en la tela. «Es como nuestra vida», pensó ella, observando los puntos entrelazarse. «Podemos crear algo hermoso, incluso partiendo de retazos despedazados». La hermana Dolores, siempre atenta, notó el cambio en Guadalupe. «Tienes un don, querida», comentó ella, admirando el trabajo de la joven. «¿Ya pensaste en transformar esto en una profesión?» La idea plantó una semilla en la mente de Guadalupe. Por primera vez desde que llegara al refugio, comenzó a vislumbrar un futuro concreto, una posibilidad real de independencia. Las sesiones con la psicóloga del refugio, doctora Lucía, también fueron fundamentales en ese proceso de sanación y autodescubrimiento. Allí, en un ambiente seguro y acogedor, Guadalupe pudo finalmente dar voz a los dolores que había cargado por tanto tiempo. «Lo que Héctor hizo no fue culpa tuya», repetía gentilmente la doctora Lucía. «Eres una sobreviviente, Guadalupe, y ahora es hora de ser más que eso. Es hora de vivir». Estas palabras resonaban en la mente de Guadalupe, especialmente en las noches en que los recuerdos del pasado amenazaban con sofocarla. Poco a poco, aprendió a sustituir el miedo por determinación, la vergüenza por orgullo de su propia fuerza. Pero no todo eran flores. La sombra de las acusaciones de Héctor aún planeaba sobre ella. En una tarde soleada, mientras Guadalupe ayudaba en el jardín del refugio, la hermana Dolores la llamó para una conversación seria. «Guadalupe, nuestro abogado voluntario, doctor Miguel, quisiera hablar contigo», dijo la monja, su tono amable, pero preocupado. «Las acusaciones de Héctor, necesitamos enfrentarlas». El miedo familiar amenazó con apoderarse de ella, pero Guadalupe lo apartó, recordando las palabras de la doctora Lucía. Ella era una sobreviviente, y ahora era hora de luchar. La reunión con el doctor Miguel fue intensa, pero esclarecedora. «Tu exmarido no tiene pruebas de las acusaciones», explicó el abogado, «pero necesitamos actuar proactivamente. Vamos a registrar tu versión de los hechos, recoger testimonios de personas que conocían la situación. No vamos a dejar que él te silencie nuevamente». La determinación del abogado infundió valor en Guadalupe. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía aliados, personas dispuestas a luchar a su lado. Mientras los días pasaban, Guadalupe se dedicaba cada vez más a su nuevo proyecto, una pequeña colección de bolsos y accesorios hechos con retazos, inspirada en su propio viaje de reconstrucción. Cada pieza contaba una historia de superación, de belleza nacida del caos. Fue Tormenta, sin embargo, quien trajo el giro más inesperado. Durante una de sus visitas al establo donde el caballo estaba alojado, Guadalupe conoció a Marisol, una joven amazona que quedó encantada con el hermoso alazán. «Es magnífico», comentó Marisol acariciando el cuello de Tormenta. «¿Sabes? Estoy buscando un caballo para usar en terapias ecuestres. Él sería perfecto». El corazón de Guadalupe se encogió ante la idea de separarse de su fiel compañero, pero al ver el brillo en los ojos de Tormenta, entendió, al igual, que ella, el caballo también merecía una nueva oportunidad, una oportunidad de hacer la diferencia en la vida de otras personas. Tal vez podamos hacer un acuerdo», sugirió Guadalupe vacilante. «Yo podría ayudar con las terapias, a cambio de poder verlo regularmente». La sonrisa de Marisol iluminó su rostro. «Sería maravilloso. De hecho, siempre estamos necesitando voluntarios». Así una pieza más se encajó en el rompecabezas de la nueva vida de Guadalupe. Ahora, además de su proyecto de artesanía, tenía la oportunidad de trabajar con Tormenta, ayudando a otras personas en procesos de sanación y superación. Aquella noche, de vuelta a su habitación en el refugio, Guadalupe se sorprendió sonriendo a su reflejo en el espejo.
La mujer que la miraba de vuelta ya no era la sombra asustada que había llegado semanas atrás. Sus ojos brillaban con determinación, su espalda estaba erguida, su barbilla en alto. «Lo lograste», susurró para sí misma. «Estás renaciendo». Mientras se preparaba para dormir, Guadalupe hizo una lista mental de todo lo que había conquistado y de lo que aún estaba por venir. El miedo a Héctor todavía existía, pero ahora era apenas una pequeña voz al fondo, ahogada por el coro de esperanza y posibilidades que se abría frente a ella. Afuera, la ciudad de Xalapa continuaba su ritmo frenético. Pero ahora, para Innocentacy, Guadalupe, el ruido urbano sonaba como una sinfonía de oportunidades. Mañana sería otro día de batallas, de aprendizajes, de pequeñas victorias, y ella estaba más que lista para enfrentarlo. Con un suspiro de satisfacción, Guadalupe se durmió, soñando con telas coloridas, el relincho suave de tormenta, y un futuro que por primera vez en mucho tiempo parecía brillante y lleno de promesas. Los meses volaron como páginas de un libro volteadas por el viento. Guadalupe, ahora casi irreconocible de la mujer que había llegado al refugio hace casi un año, estaba a punto de dar un gran paso en su nueva vida. Su pequeña colección de bolsos y accesorios, retazos de esperanza, había llamado la atención de una tienda local de artesanía que había ofrecido un espacio para exponer y vender sus creaciones. Era una mañana de sábado soleada cuando Guadalupe, con el corazón palpitando de expectativa, arreglaba su pequeña exposición en la tienda. Cada pieza contaba una historia, de superación, de renacimiento, de esperanza. Los colores vibrantes y los patrones intrincados reflejaban el viaje de su creadora. «Está precioso, Guadalupe», dijo Marisol, que había venido a ofrecer apoyo moral. En los últimos meses, las dos se habían convertido en grandes amigas, unidas, por el amor a Tormenta y por el trabajo voluntario con las terapias ecuestres. Guadalupe sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Gracias, Marisol. Es difícil creer que llegué hasta aquí». Mientras ajustaba el último bolso en el estante, la puerta de la tienda se abrió. Guadalupe levantó los ojos, esperando ver al primer cliente del día. Su sangre se heló. Héctor estaba parado en la entrada, sus ojos fijos en ella. Por un momento el mundo pareció detenerse. Guadalupe sintió como si estuviera de vuelta en aquella casa en las montañas, pequeña y asustada. Pero entonces algo dentro de ella se encendió. Ya no era aquella mujer. Había cambiado, crecido, se había fortalecido. «Héctor», dijo ella, su voz firme sorprendiéndose a sí misma. «¿Qué estás haciendo aquí?» Él dio un paso adelante, su rostro una mezcla de emociones, rabia, confusión y algo que parecía casi arrepentimiento. «Yo necesitaba verte», tartamudeó. «Después del accidente, cuando caí del caballo, algo cambió. Comencé a recordar cosas, a ver en lo que me había convertido». Guadalupe sintió a Marisol acercarse protectoramente. La dueña de la tienda, percibiendo la tensión, discretamente tomó el teléfono, lista para llamar por ayuda si fuera necesario. «No deberías estar aquí», dijo Guadalupe manteniendo la calma. «Hay una orden de restricción». Héctor asintió, pareciendo avergonzado. «Lo sé, vine para disculparme, para retirar las acusaciones. Yo hice terapia, Guadalupe. Estoy intentando cambiar». Las palabras flotaron en el aire, pesadas de significado. Por un momento, Guadalupe sintió una punzada del antiguo amor que alguna vez sintió por él. Pero entonces recordó todas las noches de terror, todas las lágrimas derramadas, todo el dolor. «Me alegra que estés buscando ayuda, Héctor», dijo ella, su voz suave pero firme. «Pero eso no cambia lo que pasó. No borra lo que hiciste». Respiró profundo, sintiendo una fuerza que venía de algún lugar profundo dentro de ella. «Te perdono, Héctor. No por ti, sino por mí, porque merezco paz. Pero nuestros caminos se separaron. Esta es mi vida ahora». Hizo un gesto abarcando la tienda, sus creaciones, Marisol a su lado. «Encontré una fuerza
que ni sabía que tenía. Encontré amigos, propósito, me encontré a mí misma. Héctor parecía aturdido, como si viera a Guadalupe por primera vez. «Josh, entiendo», murmuró. «Vine aquí pensando que podría arreglar las cosas, pero veo que tú no necesitas ser arreglada. Te reconstruiste sola». Dio un paso atrás, hacia la puerta. «Voy a retirar todas las acusaciones. Es lo mínimo que puedo hacer». Cuando Héctor salió, Guadalupe sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, no de tristeza o miedo, sino de alivio, de liberación. Marisol la abrazó fuerte. «Fuiste increíble», susurró. El resto del día pasó como un borrón. Clientes vinieron y se fueron, admirando y comprando las creaciones de Guadalupe. Pero para ella, la mayor victoria ya había ocurrido. Había enfrentado su mayor miedo y salido victoriosa. Aquella noche, de vuelta al refugio, Guadalupe se sentó a escribir en su diario, una práctica que había adoptado durante la terapia. «Hoy», escribió, «cerré un capítulo de mi vida, pero no es el fin de mi historia. Es apenas el comienzo. Tengo tanto por vivir aún, por crear, por amar. El miedo ya no me define. Soy Guadalupe, artesana, amiga, sobreviviente, y mi historia apenas está comenzando». Afuera, la luna brillaba sobre Xalapa, iluminando un camino de posibilidades infinitas. Guadalupe se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con los retazos coloridos de su futuro brillante. El sol naciente pintaba el cielo de Xalapa con tonos de rosa y dorado, anunciando no solo un nuevo día, sino también un nuevo capítulo en la vida de Guadalupe. Hacía exactamente 2 años desde su llegada a la ciudad, 2 años de transformación, aprendizaje y crecimiento. En aquella mañana especial, Guadalupe se despertó temprano, una mezcla de ansiedad y emoción haciendo que su corazón latiera más rápido. Era el día de la inauguración de su propia tienda, Retazos de Esperanza, ya no solo un espacio prestado, sino un sueño materializado en ladrillos, madera y tela. Mientras se arreglaba, sus ojos se posaron en el pequeño crucifijo, de plata regalo del padre Francisco, que ahora ocupaba un lugar de honor en su tocador. Tantas cosas habían cambiado desde aquel día en la iglesia, y aún así, la esencia de aquella mujer valiente que había huido en busca de libertad permanecía intacta. «Gracias», susurró Guadalupe, tocando el crucifijo con reverencia, agradeciendo, no solo al sacerdote, sino a todos los que la ayudaron en su viaje. La tienda quedaba a pocas cuadras del apartamento modesto, pero acogedor, que Guadalupe ahora llamaba hogar. El camino hasta allí era como un paseo por la memoria, cada esquina recordándole una etapa de su transformación. Allí estaba el parque donde ella y Marisol solían llevar a Tormenta para las sesiones de equinoterapia. El caballo, ahora oficialmente, parte del programa terapéutico, había ayudado a innumerables personas a superar sus propios traumas y limitaciones. Más adelante, el café donde ella y la doctora Lucía ocasionalmente se encontraban, ya no como terapeuta y paciente, sino como amigas, celebrando las pequeñas y grandes victorias de Guadalupe. Y finalmente, la esquina donde quedaba el refugio de la hermana Dolores. Guadalupe hizo una pausa, mirando con cariño el edificio que había sido su refugio y punto de partida. Ahora ella era una de las voluntarias regulares, compartiendo su historia y habilidades con otras mujeres en busca de un nuevo comienzo. Llegando a la tienda, Guadalupe fue recibida por un pequeño grupo de personas reunidas frente a ella. Marisol estaba allí, por supuesto, sosteniendo un ramo de flores. La hermana Dolores, con su sonrisa amable, estaba al lado de la doctora Lucía. Incluso el doctor Miguel, el abogado que la había ayudado a limpiar su nombre, había aparecido para la ocasión especial. «¡Sorpresa!», gritaron al unísono cuando Guadalupe se acercó. Con lágrimas en los ojos, abrazó a cada uno, sintiendo una ola de gratitud tan intensa que apenas podía hablar. Estas personas que habían entrado en su vida en los momentos más oscuros, ahora estaban allí para celebrar su luz. «No puedo creer que llegamos hasta aquí», dijo Marisol,
entregando las flores a Guadalupe. «Tú llegaste hasta aquí, querida», corrigió la hermana Dolores con gentileza. «Nosotros solo iluminamos el camino. Tú fuiste quien tuvo el valor de recorrerlo». Con manos ligeramente temblorosas, Guadalupe abrió la puerta de la tienda. El interior era un caleidoscopio de colores y texturas. Bolsos, chales, tapetes y accesorios, todos hechos con retazos cuidadosamente seleccionados y cosidos, contaban historias de renacimiento y esperanza. Un rincón especial de la tienda llamaba particularmente la atención. Era una pequeña exposición titulada Viaje de Mine Onisin, una sobreviviente. Allí Guadalupe había reunido piezas que representaban cada etapa de su transformación. Un chal con patrones que recordaban las montañas de Chiapas, un bolso con el dibujo estilizado de un caballo, un tapete con el horizonte de Xalapa. Mientras sus amigos exploraban la tienda, haciendo elogios y ya separando piezas para comprar, Guadalupe se encontró reflexionando sobre su viaje. De una mujer asustada y sin esperanza, se había transformado en una empresaria, artista y mentora para otras sobrevivientes. El sonido de cascos en la calle la sacó de sus pensamientos. Por la vitrina vio a un grupo de niños pasando, montados en caballos, el programa de equinoterapia en su ruta matinal. Entre ellos estaba Tormenta, majestuoso como siempre, ayudando a una niña tímida a encontrar su confianza. En aquel momento, observando el entrelazar de su historia pasada con el presente vibrante y el futuro prometedor, Guadalupe sintió una paz profunda. No solo había sobrevivido, sino florecido. La campana de la puerta sonó, anunciando la llegada de los primeros clientes del día. Guadalupe respiró hondo, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Bienvenidos a Retazos de Esperanza», dijo, su voz rebosante de orgullo y gratitud. «¿Cómo puedo ayudarles hoy?». Mientras atendía a los clientes, presentando cada pieza y compartiendo un poco de la historia detrás de ellas, Guadalupe sabía que cada venta no era solo una transacción comercial, era una oportunidad de difundir esperanza, demostrar que es posible reconstruirse a partir de los retazos de una vida hecha pedazos. El día pasó en un torbellino de emociones y actividades. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores que habían saludado el amanecer, Guadalupe cerró la puerta de la tienda, exhausta pero profundamente satisfecha. Sus amigos la esperaban afuera para una pequeña cena de celebración. Mientras caminaban juntos hacia el restaurante local, Guadalupe miró al cielo estrellado de Xalapa. «Gracias», susurró al universo, al destino, a la fuerza interior que había descubierto. «Gracias por esta nueva oportunidad, por esta nueva vida». Y así, rodeada de amigos con el corazón lleno de gratitud y los ojos brillando de esperanza, Guadalupe caminaba no solo hacia una cena, sino hacia un futuro brillante, un futuro que ella misma había tejido retazo por retazo, con coraje, determinación y amor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Guadalupe haya tocado sus corazones e inspirado sus almas. Así como ella transformó retazos en obras de arte, cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras experiencias en algo bello y significativo. Para continuar este viaje de transformación y esperanza, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta al video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida humana. Compartan en los comentarios cómo la historia de Guadalupe los inspiró o si tienen sus propias historias de superación para contar. Juntos podemos tejer un tapiz de esperanza y valentía. Hasta la próxima historia.